Bueno, ¿cómo anda la banda? Estamos ante un nuevo video para el canal de YouTube. Tenía ganas de hablar de Ella McKay, así medio improvisado. No improvisado, pero medio así de frente manteca, sin tanta edición, así que salga de una. Y sin pensarlo tanto también. Si bien ya hizo una especie de reflexión sobre la película, me parece que seguramente con otro visionado podría ganar mucho más también. ¿Por qué no? Pero tenía ganas de hablar de esta nueva película de James Lawrence Brooks. Película que hay que destacar, que hay que decir, no destacar porque no es algo que uno quiera destacar. Lamentablemente tuvo un paso por la cartelera estadounidense bastante flojo. Y por eso esto devino, digamos, en que se ha cancelado su estreno, no sé si a nivel mundial, pero en muchos países, como por ejemplo Argentina, que estaba previsto su estreno para el 29, justamente el día que se está grabando esto, haya terminado cayendo, ¿no? De alguna manera. La película básicamente fue mutilada por la crítica, masacrada a más no poder. Me refiero a la crítica estadounidense, no tanto, como decía, lo de otros países, porque justamente no se había estrenado ni siquiera en digital. Ahora, bueno, llegó la película digital esta semana. Y por eso yo ya tenía curiosidad de verla. Había visto la filmografía de Brooks en diciembre, fines de diciembre, y bueno, los primeros días de enero para terminarla. Y bueno, me llegó un gran director, podemos decir autor, sí, porque tiene muchas cuestiones dentro de su filmografía, que ahora vamos a estar abordando un poco, ¿no? ¿Qué se puede ver dentro de Ella McKay que vemos a lo largo de sus películas? Primero, hay algo muy interesante dentro de la obra en cuestión, que transcurre en el 2008, ¿no? Uno dice 2008 y claramente pasó una vida, ¿no? Pasó una vida, ir a otro del mundo, si se quiere, pero ya se veían cuestiones que seguimos viendo hasta el hartazgo hoy día, ¿no? Con cierto tipo de personajes. En la vida real me refiero, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, algo que en su cine es muy común, es la caracterización de los personajes masculinos, ¿no? Personajes masculinos que uno podría pensar que James los expone, ¿no? Los muestra de forma negativa, pero también se encarga de demostrar que estos tienen grises, ¿no? Que no son del todo malos, pero sí que en un principio pueden estar idealizados por la pareja, si se quiere, o por el interés amoroso, y después termina mostrando otra cara, ¿no? Que también funciona como una reflexión un tanto sobre las parejas en la modernidad, que tiene que ver con los engaños, que tiene que ver con cómo no, por falta de comunicación muchas veces, que es algo muy común de su cine, las relaciones terminan, ¿no? Van a... Y no terminan de la mejor manera también, pero al fin y al cabo él nunca se encarga de juzgar a sus personajes del todo, sino que simplemente deja que la película hable por sí misma, ¿no? O sea, entiende que somos humanos y que cometemos errores y que también puede ser de las dos partes de alguna manera. Si bien creo que en la última película, en Ella McKay, que vamos a hablar hoy, hay dos personajes que parece el director diciendo estos no van a cambiar, los caracteriza de esta forma pesimista, porque entendemos también que hay ciertas personas que por más amor que él le ponga en el guión, también son de determinada manera y han hecho el mal y tienen que pagar de alguna forma con las consecuencias de lo que han hecho, ¿no? Y termina pasando un poco en la película, no solo en términos morales, sino en términos judiciales, si se quiere, ¿no? Vamos con spoilers, así que no sé si lo aclaré en el principio, pero vamos con spoilers. El personaje de Woody Harrelson, que vendría a ser como una especie de Jack Nicholson, ¿no? Pero ya sin posibilidad de redención, ¿no? Porque lo que hace es indebido, porque no solo engaña a la madre, ¿no? Una figura tan importante para la protagonista, le falla, ¿no? De alguna forma. Siempre lo que le importa es la fachada por sobre todas las cosas, no le interesa tanto lo que tiene que ver con lo sentimental. Y esto lo vemos claro en dos escenas, ¿no? La escena en la que a él lo despiden por acosador, básicamente, del lugar donde trabaja. Él quiere mostrar este modelo de familia feliz frente al mundo, pero no le importa tanto que su hija esté enojada con él o que lo que haya hecho esté mal, sino que justamente lo que se encarga de mostrarnos el director acá es un personaje que más adelante no se merece tener una segunda oportunidad. Porque también, como digo, vemos esta situación en particular en la que quieren quedar bien, quiere aparentar frente a sus ex compañeros y quedar bien posicionado, si se quiere. Y vemos que lo primero que hace cuando tiene la posibilidad de redimirse
es hablar de otra mujer, ¿no? De una mujer nueva, no se preocupa tanto por su hija, a ver cómo está, sino que ya todo pasa por él. Y lo vemos representado también en cómo dice que esta mujer que conoció hace poco ya es el amor de su vida y que nunca le había pasado algo así. Y bueno, la escena lo maneja con un tono cómico porque Jamie Lee Curtis no lo puede creer y la protagonista tampoco porque el tipo aparece después de mucho tiempo, ¿no? Entonces vemos eso, como que este personaje no tiene tantos matices, ya es medio Brooks diciendo, hay algunos que nunca cambian, hay algunos que prometen pero terminan quedándose siempre en el mismo lugar, que no toman dimensión de lo que pasa. Y esto también lo vemos en un personaje que creo que es que tiene que ver con, por ejemplo, los personajes de Terms of Endearment, que tenemos a la pareja protagonista, que en un principio se muestra como un príncipe casi, ¿no? Un tipo muy atento, muy amoroso, que también de alguna manera, esto es interesante destacarlo, es cuestionado por la figura la figura de la tía, que vendría a ser como una figura materna, si se quiere, de Jamie Lee Curtis, después de que muere la madre del personaje de Mamaki, y adopta ese rol de alguna manera. Entonces, lo que vamos a ver es que ella al medio que le marca, en un diálogo, esa inseguridad por parte de la relación. Ya desde ese primer momento hay algo interesante que ahora lo vamos a charlar, que espero no olvidarme. Pero también vemos esto de, hay alguien ahí, las figuras femeninas son fuertes, los masculinos tienen sus carencias, tienen alguna virtud también, pero ya vemos como un presagio de el hombre idealizado que después termina mostrando su verdadera cara, ¿no? También, y no solo pasa en Terms of Endearment, como decía, sino también en Broadcast News, ¿no? El personaje de William Hart, de alguna forma, en un principio se presenta también como alguien romántico, como alguien seductor, ¿no? Y después termina mostrando su verdadera cara también, que muy bien ejemplificado esto con la puesta en escena que hace. Es lo que la termina de conmover a ella, ¿no? Es lo que la termina de enamorar. No la puesta en escena, sino el momento en el que está en la televisión y se pone a llorar cuando, no me acuerdo bien si era un caso de violación el que estaba cubriendo, que muestra muy bien esto también. Bueno, hace una puesta en escena, digamos, el protagonista de Broadcast News. Y en realidad él está fingiendo, ¿no? Para darle un mayor tono dramático, para también asegurarse de alguna forma seguir ahí arriba en el empleo, ¿no? En el trabajo en cuestión. Y ella se lo termina dilucidando cuando va. Se podría decir, bueno, acá se puede, ya nos podemos adentrar ahí, pero es para, como un ejemplo. Ella va a ver la cinta y se da cuenta que él fingió esto, ¿no? Que no fue algo natural, sino que era como para mejorar su posición en el empleo, digamos. También la usa a ella de alguna manera, como que aprende sus características, como que se empieza a involucrar más por ese lado. La película no termina virando por ahí, sino que también tenemos el triángulo amoroso. Y el triángulo amoroso también, bueno, es algo que se repite también en su anteúltima película. Como estos dos lados, ¿no? De la mecha, si se quiere. Como el hombre más romántico, que tiene una encrucijada que lo puede llevar a un terreno medio pantanoso. Y al otro personaje de Owen Wilson, que por ejemplo está mejor posicionado económicamente, ¿no? Que es más galán, que le da todo lo que tiene que ver con lo material. Y bueno, Paul Rudd no le puede brindar tanto eso, pero sí le brinda mucho más cariño, mucha más comunicación, mucho más diálogos que la llevan a ella a pensar, ¿no? De alguna manera. Entonces vamos a tener como estos personajes masculinos bien diferenciados. Como se puede definir en dos, si se quiere, ¿no? Pero que también tienen sus problemas, tienen sus conflictos, no son del todo, no van por una única dirección. Y eso es lo que enriquece también a las obras de Brooks en particular. Y bueno, acá en Ella McKay también lo vemos representado en la pareja, ¿no? Un tipo que en un principio es como ese amor adolescente. Y esto es lo que quería señalar antes. Hay una escena muy buena que tiene que ver con el vínculo que compone Jamie Lee Curtis con su sobrina, ¿no? Que tiene que ver con la verdad. O sea, ella le dice, vas a romper esto muy lindo que tenemos si me mentís, ¿no? Porque ella, también lo que tiene ella es que no termina, y los personajes también les pasa un poco esto, no terminan de resolver sus cuestiones y lo van alargando, ¿no? Lo van estirando hasta que esto tiene que en un momento tener un centro, encontrar, bueno, en esta película particular, como esta idea de la redención humana, encontrarse en aquellas personas que sí han estado en algún momento
y poder retomar esos vínculos, ¿no? Como pasa con el hermano, que ahora lo vamos a estar charlando también. Y bueno, como decía, hay una escena particular que retrata muy bien esto, ¿no? Este vínculo que compone ella con Jamie Lee Curtis, el personaje de Mamaki, que funciona primero como un presagio de algo que va a pasar mucho más adelante en el tiempo, cuando ella tenga su cargo. Acá ella le pide que no le mienta, ¿no? Y ella le confiesa finalmente que el muchacho en cuestión le gusta, ¿no? Y el personaje de Jamie Lee Curtis le da su bendición al flaco, pero también como el personaje de Shirley MacLaine en la ópera prima del director, no está del todo definida con él, no le convence para su sobrina. Y bueno, esto también marca como una especie de tensión que más adelante como no va a ser un choque directo, pero sí va a ser como ella blanqueándole que esta idealización del muchacho en cuestión, que finalmente, bueno, como este vínculo maternal, como señalaba antes, sin que sea directamente maternal, también sea no solo fuerte, sino que tenga como una visión de la vida más abierta, ¿no? Es como la cara de la razón, si se quiere también. Y Emma Mackey lo que tiene, la protagonista, es un personaje que de alguna forma se toma el tiempo para charlar con los demás. Es un personaje con el que uno también se puede sentir un poco representado, ¿no? Una chica idealista en un mundo medio corrompido, ¿no? Es como que cada vez que ella avanza, nosotros estamos con ella aferrados, ¿no? Es una película que se permite gestos en un tiempo. Si bien transcurre en 2008, la película claramente puede sentirse como una radiografía del presente en algunas cuestiones. Más que nada porque tenemos un personaje transgresor, ¿no? Como que quiere estabilizar la economía, quiere mejorar la situación de la gente que está en la calle. O bueno, también se preocupa porque a los chicos no les falte comida, ¿no? Es como que tiene esas preocupaciones, pero también tiene a los gordos de traje, si se quiere, que todo el tiempo le van a ir imponiendo cosas, que tienen una mayor preocupación por lo que se dice en los medios de comunicación, por mantener las formas, que por lo que realmente acontece, lo que realmente tendría que importarles, ¿no? A estos políticos en cuestión, ¿no? Y ella viene como a hacerle frente a esto, pero bueno, también la película en una visión muy pesimista nos dice que va a poder hacerlo, pero no lo va a poder hacer en el marco que ella lo pretende, ¿no? Y siempre va a haber una imposición desde este lugar. Entonces, bueno, lo que vamos a ir viendo es esta cuestión, ¿no? Este hombre que se supone el amor de su vida también podría pertenecer a los personajes del poder, ¿no? También como... Y nos hace acordar un poco de vuelta al personaje de Broadcast News, en el sentido de que él no estaba tan implicado amorosamente, ¿no? En un principio sí, en lo jovial, si se quiere, lo jovial que suele ser más idealizado, que suele ser no tan comprometido, ¿no? El primer amor suele impactar de otra manera y en un principio él se muestra como más romántico, si se quiere, y con el paso del tiempo su gran objetivo es seguir en el gobierno, ¿no? Y también se corrompe de alguna manera, ya se pierde y nunca encuentra un centro. También creo que Brooks con este personaje no tiene su condena, como digo, en el final, que termina preso, digamos, por lo que ha hecho, y con una gran escena, muy, muy, muy graciosa. Y como que de alguna forma el director ya medio que termina siendo un poco pesimista con las figuras masculinas acá en cuestión. Pero también, ¿qué pasa? Hay una situación particular que tiene que ver con el hermano de ella, con el hermano de la protagonista, que por eso creo que también funciona como una radiografía del presente, ¿no? Esta idea de... Ella tenía un vínculo muy fuerte con su hermano, se termina perdiendo por la muerte de la madre y la poca relación que tienen con el padre, y él medio que terminan virando para lados diferentes porque ella, bueno, tiene su implicancia política, y él hace su vida por su cuenta, ¿no? Y me parece interesante que este chico en cuestión, en un principio podríamos, ya por lo que trabaja, digamos, lo podemos pensar como un joven del presente, ¿no? Muy metido en su mundo. En un primer momento nosotros pensamos que tiene un trastorno mental, el chico en cuestión, por las formas de ser, por lo que está haciendo. Y también, bueno, vemos a un cripto bro, si se quiere, a un trader que se encarga de hacer estos negocios online. Lo vemos encerrado en su habitación, como preocupado únicamente por el trabajo, por cumplir sus tareas. Y lo vemos como de alguna forma individualizado, ¿no? Como pensando simplemente en él. Pero esta agorafobia no existe como tal, él lo termina confesando.
Y surge también por la falta de comunicación. La falta de comunicación con su hermana, con la que no venía teniendo un vínculo muy fuerte. Se había perdido un poco esa relación. Y también por un dolor que él siente por un vínculo que no se dio, ¿no? Porque él también no acciona. Y lo mejor que va a pasar es cuando él salga a la calle y se termina dando cuenta que puede estar en el cotidiano con los demás, ¿no? Que no se perdió, no se puede perder del todo. Y va a tener que, con este diálogo que tienen ellos en cuestión, también la película se permite decir, lo mejor que hay es comunicarse en un mundo en un mundo actual donde esto no sucede tanto, donde quizá pasa más por las computadoras, por los smartphones, si se quiere, y donde la inteligencia artificial funciona como una especie de psicólogo. La película dice que hay que salir afuera, que hay que vivir experiencias y que no te puedes quedar encerrado en tu mundo, tenés que abrirte a los demás. Lo colectivo va a ser fundamental, porque al final de la película también hay un mensaje como optimista, si se quiere, a pesar de todo el pesimismo previo, a pesar de todas las caídas que se puedan llegar a tener. Lo que siempre te va a sostener es el otro, ¿no? Es mirar al otro de frente, es decirle qué es lo que puede hacer para mejorar de alguna manera. Y esto va a estar muy marcado para mí, esta cuestión, porque también sabemos que viene de un director que ya lo ha hecho, ¿no? Que ya se ha interesado por lo conflictivo de los vínculos, ¿no? Que no son vínculos sencillos, que vienen con una carga previa, ¿no? Pero bueno, me parece que hay una escena clave. Después quiero retomar una escena particular también, como que me había quedado que no pude nombrar. Me parece que hay una escena clave en la película que también marca un poco esto, ¿no? Cuando él va a buscar a Ayo Deviri, a su ex... No, ex pareja no, porque él le pide de ser novios y queda todo medio inconcluso y ella lo toma como algo medio raro. No le termina diciendo que sí ni que no. Y él no vuelve a redoblar la apuesta, ¿no? Me parece que en un principio que uno ve la escena y realmente está muy bien lograda, porque uno siente esa incomodidad de decir, a veces... no es lo que parece, toda esa idealización previa, ¿no? Esa posibilidad de que reviva un vínculo y no es tan posible que puedan volver o puedan estar juntos, digamos. Y empieza muy bien esta escena en particular, que parece que va a terminar en una pelea, ¿no? Porque ella medio que le reclama, le dice, che, pero tuviste tiempo para decirme, yo estoy en otro momento de mi vida, bla, bla, bla. No le dice que está en pareja, pero sí que está en otro momento. Y termina en una comunicación entre ellos, o sea, terminan hablando, yendo a fondo, porque uno medio que ya la escena va conduciendo a que no va a haber posibilidad de que estén juntos. Terminan hablando y asumiendo sus sentimientos, ¿no? Él se la juega, digamos, tenemos un personaje que recordemos, era alguien más cerrado, era alguien más ensimismado, si se quiere, para definirlo de la mejor manera posible, que va a poder conseguir lo que quiere también, de alguna forma, hablando y entendiendo que estas dos personas son almas gemelas también, ¿no? O puede después no funcionar, pero por lo menos el amor está. Y eso es lo más importante también, ¿no? En un momento no hay una complacencia, digamos. Este personaje funciona como la antítesis de su padre, claro. Y como la antítesis de los personajes masculinos de Brooks. O sea, como que hace el camino inverso, si se quiere. Puede terminar, digamos, acercándose a lo que desea, ¿no? Y siempre está esto, está la empatía, está la voluntad de hacer el bien en sus personajes, en los personajes del director. Y el personaje de Mamaki también, como que nunca hace las cosas por cálculo, para salir airosa, sino que lo hace por lo que la mueve, ¿no? Porque también es lo que le impulsa, es tomar dimensión de los empleados que tiene, charlar con ellos, como pasa con el personaje este que al final la vemos a ella en las escenas que aparece con el chofer, la vemos atrás en las dos escenas, y después cuando ella empieza a asumir, cuando ella va para adelante y de alguna forma se empata con las personas de a pie, si se quiere, ¿no? Y bueno, después termina contratando a este hombre en cuestión, pero... no tiene máscaras ella, ¿no? Se puede equivocar, claro, porque es humana, pero lo que me parecía interesante destacar es que, como esa escena que marcaba, me voy un poco por las ramas, pero bueno, quería tocar esta cuestión que había dicho antes. En un primer momento la tenemos a ella, en la escena esta con Jamie Lee Curtis. Es interesante cómo dos escenas, de alguna forma, funcionan de manera similar en distintos momentos históricos, si se quiere, ¿no? Porque cuando ella es joven,
como hablábamos antes, va a tener ese momento donde le confiesa a Jamie Lee Curtis que estuvo teniendo sexo, digamos, con el muchacho este en cuestión y le dice que le gusta. Bueno, esto lo vamos a ver después en la escena cuando ella confiesa públicamente, porque el conflicto que surge es que usaba el despacho, presidencial no, pero bueno, ella era vicegobernadora, para tener relaciones con su pareja, ¿no? Y ella termina confesándolo públicamente para que esto después no genere una bola. Y lo interesante, que podría ser una escena en la que esto no suceda, pero sucede porque hay un guionista atrás y hay un director que tiene personalidad y que sabe contar. Vamos a tener a Jamie Lee Curtis desde el bar, viéndola por medio del televisor. Y se puede entender como que hay una relación entre esas dos escenas porque ella, al fin y al cabo, sigue con sus principios, ¿no? No se pierde, no miente como para poder seguir en el cargo, sino que admite que se equivocó y lo dice de la forma más sincera posible, ¿no? No termina escapando de eso. Y al contrario, después va a terminar viendo la verdadera cara, el verdadero rostro de su pareja, ¿no? En cuestión. Que gracias a esto se viene todo abajo ese matrimonio, que a la vez es un alivio porque tenemos a un tipo que no se implicaba, que no le importaba tanto su mujer en cuestión y lo matrimonial, sino que aparentar, ¿no? El ser frente a los medios, ¿no? No tanto el vínculo que se iba construyendo con su mujer y una intención de hacer una familia, sino que la voluntad de querer poder, ¿no? Y Brooks con esto nos expone también que hay una gran... también dentro de los vínculos familiares hay relaciones que no tienen salvación, ¿no? También. Las que se salvan son las que generan diálogo, las que buscan mejorar, las que buscan establecer en estos tiempos tan de desconexión, ¿no? De no buscar la verdad en el otro, en medio de esto, el personaje que erre y tenga contradicciones, a fin y a cabo termina siendo más humano que aquel que no termina de razonar lo que hizo mal, que no termina de tomar dimensión, que escapa de los conflictos, que no les hace frente, y que cuando quiera hacerlo va a ser muy tarde, como sucede con el personaje de Woody Harrelson en esa escena puntual que aparece después de que ella negocia como para poder imponer su visión, ¿no? En esa especie de oficina con los empleados. Y después, bueno, también pasa lo mismo con la pareja en cuestión de ella, que termina básicamente tras las rejas, ¿no? Donde todo tiene que ser un snack, donde todo se digiere inmediatamente y se olvida al momento siguiente. Esta película para decirnos, afrontemos la vida de esta manera, tomemos dimensión que hay otros, empaticemos un poco más con el ajeno, ¿no? Entendamos que no solo nuestra visión es la que vale, y que uno también se compone de errores, claro, pero siempre está a tiempo de recuperar esto, de enmendarlo si se pone las pilas y toma dimensión real de lo que importa verdaderamente. Pero bueno, espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y nos estamos encontrando en un próximo video.